Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 2. Isaías 49, versículo 2, la palabra de Dios dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Gracias por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Querido Dios, gracias, muchísimas gracias por su presencia bendita. Gracias por la compañía del Espíritu. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra santa. Gracias por su amor y su bondad y su misericordia. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio o cualquier otro medio de comunicación. Le rogamos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, prepáranos y capacítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios la oportunidad de compartir con ustedes su palabra bendita, y si quiere ponerle un título a esta disertación, póngale este título: Jesús, el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el título? Jesús, el Evangelio de Dios. Esta es la segunda parte de esta presentación. En la primera parte hablamos acerca de lo que es el Evangelio. Dijimos algunas cosas con relación al Evangelio y explicábamos que en el Antiguo Testamento el mejor lugar para conocer y entender el Evangelio es el libro de Isaías. De hecho, al libro de Isaías se le conoce como el Evangelio según Isaías. Decía también que en el libro de Isaías Dios escribió 4 cantos. Y estos 4 cantos que Dios escribió los hizo para explicar, para detallar, para definir, para dar a entender lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, descubre que el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por tal razón, el Evangelio es Cristo. Jesús es el Evangelio de Dios. Sin embargo, cuando usted analiza bien estos 4 cantos de Isaías, se sorprende y se maravilla de los detalles que Dios da con relación a la misión de Cristo, a la persona de Cristo. Cuando usted lee Isaías 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, usted descubre a Dios diciendo maravillas. Pero si usted es cuidadoso al leer esos 4 cantos, descubre que tanto habla Dios como habla el siervo. Jehová, Dios, presenta al Mesías, presenta a Jesús como mi siervo. En el capítulo 42, versículo 1, le llama mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos está introduciendo a Jesucristo, al siervo de Dios. En el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo explica y se repite la misma idea del capítulo 42, versículo 1 en adelante del libro de Isaías. ¿Quién es este siervo? Jesucristo. Nos llama la atención y nos interesa la manera como Dios describe la misión de este siervo. Y de todo lo que dicen los 4 cantos, queremos detenernos en un solo versículo, y es el versículo número 2 del capítulo 49. Se repite la palabra siervo en casi todos los cantos. Capítulo 42, versículo 1, allí encuentra la palabra siervo. Capítulo 49, versículo 3, etcétera, la palabra siervo. Y sigue encontrando la palabra siervo. Capítulo 52, versículo 13. Capítulo 53, versículo 11.
encuentra la palabra siervo, mi siervo escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios nos está introduciendo a Jesús, y en los cantos usted descubre cuando el mismo siervo habla con relación a lo que Dios dice de él. Tan interesantes son los 4 cantos que Dios describe cosas que todavía no se habían inventado en la época de Isaías. En la época de Isaías no existía la crucifixión. Sin embargo, Dios habla, el siervo se presenta como aquel que le horadaron los pies y las manos. Y ese invento vino después de que Dios había descrito que eso lo inventarían. Dios se anticipa a los acontecimientos. Dios nos da acceso a un conocimiento que en su época nadie tenía. De hecho, es tan importante, tan profundo, tan trascendente esto del Evangelio a partir de Isaías, que Dios nos hace entrar en el conocimiento de lo que Él llama la sabiduría oculta, lo que Él llama el misterio oculto, lo que Él llama la ciencia de Dios, lo que la Biblia llama el misterio de Dios, lo que se conoce como el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Entramos a un conocimiento que había estado guardado, había estado escondido desde antes de la fundación del mundo, y que ahora Dios revela a través de Cristo. Esos 4 cantos nos dan un indicio, una explicación de lo que sería la realidad en la vida de Cristo. Rapidito, vamos al versículo 2, que es lo que nos asiste, del capítulo 49. Mire lo que dice el versículo 2. Dice el siervo, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ponga cuidado, dice, puso mi boca como espada aguda. Y la frase siguiente, la frase final dice, me puso por saeta bruñida. Así que lo puso como espada, dice la primera frase, espada, puso mi boca como espada aguda. Terminemos con esta frase haciendo un repaso del tema anterior. En el tema anterior explicamos esta espada, qué representa, qué significa. ¿Cómo es que el siervo de Dios, cómo es que el Señor Jesús aparece, como dice, puso mi boca como espada aguda? Puso en mi boca, no puso en mi boca. Esta espada representa la palabra de Dios. Cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Jesús aparece con 7 estrellas en su mano derecha y aparece con una espada aguda de 2 filos en su boca. Cuando va al capítulo 19, versículo 15, aparece con la espada aguda de 2 filos en su boca. Y cuando usted busca el significado de este símbolo en la Biblia, descubre algo interesante. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetras a partir de qué cosa dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Las intenciones y los pensamientos del corazón. Me pregunta, ¿es esa espada una representación de la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? Sí, la Biblia es capaz de sacar de nosotros lo que jamás imaginamos que podía sacar. Ahora aparece el siervo, aparece el Señor Jesús con la espada en su boca. Ponga cuidado. Cuando usted estudia la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando estudia el ministerio de Jesús, usted descubre que el Señor Jesús siempre dijo, escrito está. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? En su vida moral, cuando se enfrenta con Satanás, escrito está. 3 veces, escrito está. Número 2, en su ministerio público, escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. San Lucas capítulo 24, versículo 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo le pregunto, ¿está enfocado Cristo en la palabra de Dios, sí o no? ¿Habló de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Pensó en la palabra de Dios? ¿Enseñó la palabra de Dios? ¿Se apoyó en la palabra de Dios? Todo lo hizo enfocado en la palabra de Dios. Para Jesús, la palabra de Dios era el último tribunal de apelación. Todo giraba en torno a la palabra de Dios. Se enfocó en la palabra de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es Cristo el siervo de Dios?
todo el empeño, todo el interés nuestro es que a través de la Biblia usted redescubra que todo depende de Dios, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Que usted descubra que para Dios nada es imposible, que usted descubra que Dios es capaz de todo, inclusive nos lo mostró al darnos a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿qué dice la Biblia? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué cosa dice? Juntamente todas las cosas. Y yo le pregunto, ¿nos dio Dios a Jesucristo, sí o no? ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Nació como un indefenso bebé? ¿El diablo lo quiso acabar? ¿Sí o no? ¿Tiene usted prueba suficiente para confiar en Dios? ¿Hay evidencia suficiente? La espada en la boca de Jesús representa su palabra. Si usted le cree a Jesús, Cristo dijo, al que cree, nada le es posible. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, si no estudia la Biblia, si no se llena de la Biblia, perdone, usted no tiene la fe de la Biblia. Puede tener una manera positiva de pensar, puede tener lo que usted quiera, pero si no se llena de la Biblia, usted no tiene la fe de la Biblia. ¿Es correcto o no es correcto? Necesitamos volver a la Biblia. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Jeremías 6, 16. En mi vida tengo que ir a muchos lugares y tener que enfrentar, no, ni afrontar, no. Y hablar delante de mucha gente diferente, y algunos lugares son personas, ¿cómo digo esto? Personas muy estudiadas, así suena mejor, personas muy estudiadas. Pero yo le pregunto, antes de que esa gente naciera, ¿estaba la Biblia? Y después que esa gente se muera, ¿sigue la Biblia? ¿Sí o no? Sécase la hierba, marchítase la flor, más, ¿qué cosa? La palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Dice Dios, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué cosa? Si yo quiero conocer el camino correcto, ¿tengo que mirar por la senda moderna o por la senda antigua? La palabra de Dios es de la senda moderna o de la senda antigua. Viene de la senda antigua para corregir la senda moderna, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué posmodernismo ni posmodernismo? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En algunos países, en ciertos lugares, bueno, dejemos eso tranquilo, mejor sigamos con el sermón. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Estamos haciendo un pequeño repaso de la parte final del tema de ayer. Vamos rapidito, por amor a usted que posiblemente no estuvo allí. Efesios 6, 17. Estamos diciendo que la espada que aparece en la boca del siervo es la palabra de Dios. Que Cristo tiene la palabra de Dios en su boca. Que Cristo usó la palabra de Dios en su vida moral, en su ministerio y en sus debates públicos. Siempre Jesús se enfiló a la palabra de Dios, siempre se enfocó en la palabra de Dios, siempre tomó la palabra de Dios como el último tribunal de apelación, se sometió a la palabra de Dios, aceptó todo lo que la palabra de Dios dice en detalles y no rehuyó el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Si usted y yo nos sometemos así a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿tendremos éxito, sí o no? ¿Sí o no? ¿Miente Dios? No. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Me encanta cuando Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Oiga, se armó una campaña en una ciudad que se llama Bérgamo. Es la ciudad más rica de Italia. Es donde están los bancos más ricos y poderosos de Italia. Y muchas más cosas se le puede decir de esa ciudad. Llegamos a esa ciudad hace unos años atrás, a la iglesia italiana, y el Espíritu Santo vino a esa campaña, y aquello fue tan glorioso y maravilloso como usted no se puede imaginar. Han nacido varias iglesias de esa iglesia, y aquella hermandad
Oiga, es increíble, perdonen si ofendo a alguien con esto, pero si usted quiere ofenderse, oféndase. Pero mire, no he visto algo tan glorioso como en esa iglesia. Y la gente dice que en Europa esto, que en Europa aquello. Mentira, el Espíritu Santo está vivo y goza de buena salud. Usted tiene que ver esa iglesia, una iglesia de cierta prestancia financiera, papá, mamá y todos los hijos, en la iglesia, en la obra misionera, saliendo a tu lugar y a hacer las cosas. Que uno dice, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Todo el mundo involucrado, todo el mundo ocupado. Y dijeron, pastor, queremos dar una campaña grande. Rentaron un hotel, el Gran Hotel del Parco, y empezaron a invitar a todo el mundo en la ciudad. Déjeme decirle, a ver cómo digo esto con cuidado, que es posiblemente la iglesia más fuerte, es la iglesia católica más fuerte. ¿Se acabó? ¿Así era lo que él quería decir? Ya, se lo dije. Es la iglesia católica, la comunidad católica, no de Italia, sino del mundo entero, más fuerte. Y ahí se armó la campaña en el Gran Hotel del Parco. Invitaron a la gente y empezamos la campaña en un salón del hotel. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, qué cosa linda hace la Biblia. Yo no me canso de contar esta historia porque somos nosotros los seres humanos, ni siquiera tenemos la más remota idea de con quién estamos tratando. ¿Es verdad o no es verdad? Papá Dios se las sabe todas. Es más, Dios es tan hermoso que a veces uno aparece presentando la Biblia y la gente cree que uno sabe y uno en realidad no sabe nada, hombre. Uno no sabe nada. Y la gente se maravilla, ¿y cómo te puede saber tanta cosa? Y uno ni siquiera sabe que no sabe. Mire qué barbaridad. Es verdad, no es verdad. Y empezamos la campaña. Vino un caballero y lo vimos una de las primeras noches y bueno, aquí vino mucha gente y había que traducir. Yo hablaba en español y una persona traducía al italiano. Y ahí seguimos. A mitad de la semana una dama se me acerca para contarme un chisme. Aquí se entiende el chisme, me gusta porque ella no entiende la palabra chisme, es un reguero de palabra dominicana que ellos ni lo entienden. Cuando se puso con esa mojiganga, dicen, ¿qué será mojiganga? Y eso, ellos no tienen idea del argot que nosotros tenemos. Y sí que algo de los animales se caen para atrás cuando les digo, y ese tigre se levantó. Tigre. Nosotros tenemos un lenguaje peligroso en República Dominicana, que solo entiende el dominicano. Oye, vino el Señor y se sentó allí y me dice la esposa un día, ¿usted ve ese que está sentado ahí así? Ese es mi esposo. Digo, ¿sí? Sí. Y pastor, esto es un milagro que esté viniendo a la iglesia. Ah, no me diga, ¿y cómo fue? Y me dice, yo lo invité. Y entonces me dijo que no iba a perder su tiempo de que en una iglesia, yo en una iglesia. No, déjate de eso, cosa linda, mamá. Y entonces le dice ella, yo quiero que tú vengas aunque sea una noche, pero ¿a qué? A perder mi tiempo. Tú sabes que yo no me gusta perder mi tiempo, yo no voy para allá. Por favor, ven una sola noche. Tú vienes una noche y ya me complace y ya yo te dejo tranquilo. Y me dice, y vino una noche. Al día siguiente vino y me apuró que teníamos que llegar temprano. Y vino con una libreta. Y escribió todos los versículos. Llegamos a la casa y se metió en su oficina. Y ahí se pasó como hora y media. Al otro día me dice, vámonos temprano. Dice, así tiene el hombre viniendo todas las noches y escribiendo todos los versículos. Y llega a la casa y sale corriendo y se mete a la oficina y al tarde de la noche sale de ahí y sale como compungido. Y le dije, yo quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. Y él me dijo, si te explico tú no lo vas a entender. Y yo le dije, no me importa, pues dímelo. Yo quiero saber. Y él le explicó y ella no entendió. ¿Usted quiere que le explique a usted a ver si usted entendió? ¿Quiere o no quiere? ¿Seguro que usted quiere? ¿Usted lo va a entender? Bueno, si usted es un matemático o científico de la matemática, me va a entender. Si usted no es matemático, usted no me va a entender. Pero como quiera, ¿quiere que se lo diga? ¿Están dispuestos a oír lo que yo tengo que decir? Rosalida, mamá. Ustedes son más curiosos que la esposa de ese hombre. Ese hombre enseña matemática en una universidad ahí en Bérgamo. Y el tipo es un caballo, el tipo es un científico de esa... Bueno, se me salió otra dominicana ahí, ¿no? El tipo es un científico, un tipo que sabe de asuntos de matemática. Y le dice, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. La primera noche yo me quedé sorprendido de la manera como él usa la Biblia. Si tú te das cuenta, él está usando la Biblia y la Biblia es la que habla.
Él no está diciendo nada. Es la Biblia la que te está diciendo las cosas. Y yo dije, pero espérate un momento. Yo necesito asegurarme de que todo lo que está diciendo es verdad. Y entonces se compró su libreta y vino el otro día y escribió todos los versículos. Se fue a su casa y buscó todos los versículos y los organizó. Y dijo, cada noche cuando él predica, los versículos están arreglados en un diagrama matemático perfecto. Y me dice la señora, y él me explicó eso. Y me dijo, ¿cómo este pastor sabe matemática a ese nivel? ¿Quién le enseñó matemática así? ¿Y cómo es posible que usando la Biblia él pueda crear esos diagramas? Eso no se puede entender. Yo sí sé de esto porque esta es mi especialidad, pero que en la Biblia estén estos diagramas así. Mira, yo estoy comprando mi Biblia porque yo necesito estudiar la Biblia, pero ya la quiero estudiar así, descubriendo estos diagramas, porque esto es increíble. Cada noche un diagrama diferente, pero te da perfecto, te da perfecto. Y le dice a la mujer, ¿tú me entiendes? Y le dice ella, no. Pues entonces yo te lo digo, tú no me entiendes. ¿Y usted entendió? No, usted no entendió, sea sincero, yo tampoco. Yo tampoco entendí porque la señora me dice, ¿y usted entiende, pastor? Le dije, Ahora, ¿tiene Dios sus maneras de tocar los corazones de la gente? ¿Sí o no? ¿Qué lenguaje usó Dios para todo lo creado? Las matemáticas. Las matemáticas están en todo y también están en la palabra de Dios. Aquel hombre no faltó una sola noche. De hecho, faltó el viernes porque tenía que dar un examen. Pero se llevó su diagrama de cada día. Le dijo a la esposa, dímele al pastor que ahora yo voy a estudiar la Biblia. ¿Es hermosa la palabra de Dios? ¿Qué representa o qué significa la espada en la boca de Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Me gusta Efesios 6:17. Vamos rapidito para terminar con esta parte. Mire qué cosa linda. Y es lo que vamos a utilizar, si Dios quiere, en todas las presentaciones. Efesios 6:17. ¿Qué cosa es Efesios 6:17? ¿De qué nos habla? ¿Qué cosa es esa espada? Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6:17. ¿Qué dice el verso 17? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué cosa dice ahora? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La espada en la boca de Jesús que aparece en el capítulo 49, versículo 2, representa, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién inspiró a los santos hombres para escribir la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios a través de las palabras humanas. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? He visto a mucha gente de cualquier clase social, de cualquier situación, de cualquier, lo que usted no se puede imaginar, temblar, abrir los ojos, cuando solamente le cito la palabra de Dios. Y me gusta decirle con mucha serenidad, la Biblia dice, y entonces le doy el pasaje. Sí, pero y me quedo callado. Y vuelvo y le digo, la Biblia dice, y me quedo callado. La Biblia dice, ¿me puede decir algo acá? La Biblia no diga. Digo, lo que usted está diciendo. Y entonces me mira y se ríe. Digo, usted está hablando por usted. Yo le estoy citando a Dios en su palabra. ¿Cómo usted puede saber más que Dios? Y entonces se espanta y dice, ¿cómo? Digo, si usted está argumentando como el diablo, esa es la palabra de Dios. ¿Cómo usted está luchando contra lo que dice la palabra de Dios? Usted tiene que estar loco. Ay, pastor, pero ay, Dios mío, pero... Seamos honestos, ¿es verdad o no es verdad? El enemigo nos ausenta, nos aleja de la palabra de Dios para que salgamos con cualquier bobería. Pero Dios dice, Dios enseña, Dios nos instruye. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Necesitamos volver a la palabra de Dios, sí o no? La palabra de Dios. Número 1, ahora hay una cosa interesante que viene ahora. Dice Jesús, me puso mi boca como espada. Pero hay una frase interesante que aparece abajo en Isaías 49:2. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda vamos a encontrar ahora. ¿Cómo aparece aquí? Qué cosa linda. A mí me gusta la manera poética como se presenta el Antiguo Testamento y me maravilla cómo Dios utiliza la poesía para presentar sus ideas.
Cuando usted lee el Antiguo Testamento, recuerde que está tratando con poesía. Mire qué cosa linda. Mi pregunta, ¿es prosa o es poesía decir, puso mi boca como espada? ¿Es prosa o poesía? Es poesía. Ahora, mire la parte final del versículo 49, versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2 en la parte final? Y me puso, ¿por qué cosa? Por saeta bruñida. Me guardó, ¿dónde? En su aljaba. ¿Qué es una saeta? Le voy a poner esto bien sencillo. ¿Se acuerdan cuando David y Jonatán eran bien amigos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Saúl quería matar a David? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Saúl quería matar a David. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonatán habló con David y le dijo, mira, dentro de 3 días la fiesta luna así, cuando la mesa esté vacía le voy a decir a mi papá tal, y si se molesta y eso, etcétera, etcétera, entonces nos vamos a juntar aquí y yo voy a venir con un criado y voy a tirar unas saetas, y si yo le digo al muchacho, no, están más allá, vete, porque mi papá te quiere matar. Ahora si le digo, no, están más cerca, entonces ven, porque la cosa es tan tranquila. ¿Qué es una saeta entonces? Una flecha. Ponga cuidado, oiga, qué cosa linda. Recuerde que es, ¿qué cosa? Poesía. ¿Qué cosa es? Dijo, puso mi boca como espada. Y ahora dice, me puso como saeta, como bruñida. Ay, tanta cosa linda que decir de la palabra bruñida. ¿Estaba Cristo lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A usted le gusta la Biblia? ¿Le encanta la Biblia? ¿Usted sabe de la Biblia? Diga que sí, por favor, diga que sí. Ahora una cosa, ¿usted cree en la Biblia o usted le cree a la Biblia? Me encanta esa pregunta. ¿Cree en la Biblia o le cree a la Biblia? Todo el que tiene una Biblia en su casa cree en la Biblia, ¿por eso la tiene? ¿O no? ¿Sí o no? Aunque no la lean, aunque no la estudien, pero creen en la Biblia. Compadre, ¿eso es suficiente? No, hay que creerle a la Biblia leyéndola, estudiándola. A mí me gustan las figuras y las comparaciones. Bruñida, ¿qué es bruñida? ¿Qué significa bruñida? Vamos rapidito al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Si usted dice que le gusta la Biblia, venga, acompáñeme a Ezequiel y vamos a ver la belleza de esta palabra bruñida. Capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, los últimos versículos de Ezequiel. El libro de Ezequiel, aunque usted no lo crea, es una neumatología. ¿Qué es Ezequiel? Una neumatología. ¿Qué es eso? Neumáticos es viento, se refiere al Espíritu Santo. El libro de Ezequiel es un estudio del Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea, en el capítulo 1 aparece el trono del Espíritu Santo y en el capítulo número 8. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, ponga cuidado. Recuerde que la saeta era como bruñida, la flecha era una flecha bruñida, resplandecía como ¿qué? Como el bronce, una flecha resplandeciente. Dice el versículo 26 de Ezequiel capítulo 1, ¿cómo dice el versículo? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía, ¿qué cosa? De hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ¿qué? De bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ezequiel nos está diciendo que vio un trono y debajo del trono, debajo de la plataforma del trono, habían querubines. Lea luego y va a encontrar seres con 4 alas y 4 caras. Y que por encima de ellos había un trono. Y que en el trono había una persona sentada. Y que de la cintura para arriba resplandecía como el bronce refulgente. Y de la cintura para abajo era fuego. ¿Quién es este ser? No es el Padre, porque en el libro de Isaías, capítulo 6, nos habla de Jehová de los ejércitos. No es el Padre
Porque en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, nos habla del Padre cuando se sienta con el pelo blanco y un vestido blanco que lo cubre todo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No es el Padre porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, aparecen serafines delante de él, no aparecen querubines. Así que este personaje que está sentado en ese trono no es Jesucristo, porque Cristo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, al que venciere, yo daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Así que Cristo tiene su trono, el Padre tiene su trono, pero ¿quién es este personaje misterioso? Versículo capítulo 8, mire qué cosa linda. Recuerde que la espada era refulgente, la espada era bruñida. Ezequiel capítulo 8. Mire qué cosa linda, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 8? Ezequiel capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Está el Espíritu Santo envuelto en todo esto? Sí. ¿Está presente el Espíritu Santo? Sí. ¿Está participando todo el Espíritu Santo? Sí, Señor. Mire qué cosa linda. Por eso dije que el libro de Ezequiel es un manual del Espíritu Santo. ¿Cómo dice el versículo 1 y 2 de Ezequiel 8? En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que dice, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, dice Ezequiel, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, ¿qué cosa? Fuego, y desde sus lomos para arriba parecía, ¿qué cosa dice? Resplandor, el aspecto de bronce, como bronce refulgente. Y si usted sigue leyendo, descubre que ese personaje como bronce refulgente, como bruñido, es nada más y nada menos que ¿quién? El Espíritu Santo. A mí me gusta cuando dice saeta bruñida, saeta refulgente. Cuando el ángel Gabriel habló con María acerca de Jesús, ¿no le dijo en el libro de San Lucas capítulo 9 versículo 35 que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tuvo mucho que ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Sí o no? En el libro de Isaías capítulo 11 versículo 1 y versículo 2 habla de 3 aspectos duples del Espíritu de Jehová sobre el Mesías, sobre Jesucristo. En el capítulo 61 versículo 1 y 2, la misión del Mesías. Cuando Cristo se bautiza, aparece el Espíritu en la vida de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús todo el tiempo. Pero recuerde que lo que nos interesa es la flecha bruñida, la saeta, la flecha. ¿Quién es esta flecha? El Mesías dice, me puso por flecha bruñida. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, descubre algo maravilloso e interesante con relación a Cristo Jesús. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. El Señor Jesús nos presenta y nos plantea lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. En el primer sello, en el libro de Apocalipsis, cuando el Evangelio sale venciendo y para vencer, ¿quién es el que sale montado en un caballo blanco? ¿Quién es el que monta el caballo blanco? Jesús. ¿Y qué tiene en su mano? Un arco. ¿Y dónde está la flecha? Una buena pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Mire qué cosa linda. Nosotros somos los más privilegiados de todas las criaturas del universo porque tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el 1? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Y qué dice ahora? Y miré, y aquí un caballo como blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió como venciendo y para vencer. ¿A quién representa ese caballo blanco? Representa la predicación del Evangelio. ¿Y quién es el que está montado arriba el jinete? El que está montado el jinete es el Evangelio, es Jesucristo. ¿Y qué tiene en la mano, en su mano? Un arco. ¿Y quién es la flecha? ¿Quién es la saeta? Él mismo es la saeta. Dice, me puso por saeta bruñida. ¿Vino Cristo a la tierra? Vino. Predicó. Triunfó Jesucristo, triunfó. Entonces la pregunta nuestra es, si Jesús tiene en su boca la espada aguda y él mismo es la flecha, ¿por qué tenemos miedo? La espada es para pelear ¿cómo? Cuerpo a cuerpo, de frente. Pero la flecha, ¿para qué son? Para pelear de lejos. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es?
¿Salió venciendo y para vencer el Evangelio? ¿Está venciendo todavía? ¿Es Cristo el Evangelio? ¿Es Cristo la saeta que corta y parte el corazón de la gente? Sí. Dios describió en el pasado todo el haber y la belleza del Evangelio en la persona de Jesucristo. Tiene el arco porque Él mismo es la flecha. Cuando usted tiene que presentar la palabra de Dios en cualquier nivel, en cualquier lugar, y usted ve cómo el Espíritu abre los corazones y transforma la vida, usted se da cuenta que es una belleza y una garantía la palabra de Dios. Permita a Dios que nos inspiremos, nos motivemos a compartir con otros el conocimiento de la palabra de Dios. Cristo es esa saeta bruñida. Cristo, su palabra, es esa espada de dos filos que aparece en su boca. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted: ¿ha tenido usted la experiencia de empezar a estudiar la Biblia con una persona, llevarla desde la A hasta la Z, enseñarle el Santo Evangelio, mostrárselo con su propia vida, y ha podido escuchar de esa persona la pregunta: ¿y cuándo me puedo bautizar? ¿Ha vivido esa experiencia? Si usted ha vivido eso, usted sabe lo que es vivir. Ha vivido la experiencia de empezar a estudio bíblico con algunas personas y otros están por ahí curioseando, como que no quieren nada, y al final terminan bautizando los curiosos, y los que supuestamente empezaron, se le fue el santo al cielo, y los otros terminaron bautizando. ¿Lo ha visto, lo ha vivido o no lo ha vivido? A ver, sí o no. Más de una vez empezaba a dar estudios bíblicos y aparecían unos cabezas calientes que venían de que a trastornar todo. Y más de una vez tuve que decirle a la gente, en pleno público, decirle: mira, tú eres un pichón de demonio, tú no vienes a trastornarme la cosa. Una de dos, o tú le crees a Dios o tú vas a tener problemas. Y de una vez se calmaban. Sí, porque ¿de quién es la Biblia? Del Señor. Si usted me está tratando con 60,000 preguntas sin sentido. A veces los mismos del grupo decían: muchachos, pero cállate la boca, tú estás interrumpiendo al pastor, estate quieto. Yo empecé a dar estudio bíblico cuando era un adolescente. Empecé a dar estudio bíblico recién bautizado en la iglesia de Gascue, a los 19 años, Qué cosa linda cuando daba mis estudios bíblicos y aparecían cosas que yo no sabía, compadre. Sí, porque todavía hay muchísimas cosas que uno no sabe. Una vez cuando mi primera experiencia de un estudio bíblico, ay Señor, me llevó un anciano de la iglesia de que para darme un entrenamiento, cometió el error de llevarme a una persona que él conoció. Llegamos a la casa, yo llegué calladito, sábado de tarde, y él empezó a enseñarnos cómo se da un estudio bíblico. Eso está perfecto. Y yo estoy que me muero por dentro por hablar, porque cuando uno lee mucho, uno quiere hablar. Y bueno, y el anciano habla, que hable, yo ahí callado, ya estoy que no me aguanto. Primera vez que tengo de que una persona para el estudio bíblico. Y él me ve que yo estoy como en ebullición, como los volcanes que quieren explotar. Y él me mira y se ríe, muy paciente. Y se llama Ángel, me dice: Andrés, ¿tú quieres decir algo? Y dije: y me dice: ¿seguro? Y entonces, ¿por qué no dice nada? Porque si abro la boca, aquí se acabó el estudio bíblico. Y empezó a reírse. Y dice: ¿por qué? Digo: yo tengo tanto que quiero decir que yo creo que te voy a interrumpir el estudio. Y dice la muchacha, era una universitaria: déjalo que hable. Ay, mamacita, linda mamá. Oiga, cuando paré habían pasado como 50 minutos. Le dije la 28, eran 27 en ese tiempo. Le tiré la 27 doctrina en la tarde entera. Y cuando terminé de hablar, le dije: Ángel, yo te lo dije. Y entonces la muchacha sonriente dice: pues ahora sí yo quiero que tú vengas a darme el estudio. Yo quiero saber de todo lo que eso que él dijo. ¿Y hace mucho que tú te bautizaste? Y le dije: no, hace 2 meses. Y en 2 meses tú tienes todo eso. Y digo: no, yo me pasé 1 año y medio estudiando esta cuestión. Le dice Ángel: pues ahora yo quiero que tú vengas a darme el estudio. Yo quiero saber todo lo que ella le aprendió. Señores, es la palabra de Dios la espada. Abre los corazones, cambia la vida, transforma a la gente. Entonces, ¿por qué estamos tanto tiempo callados? Estamos callados, perdónenme, porque no le estamos estudiando. Es imposible llenarse de la Biblia y estar callado. Imposible. Una vez vi una reunión con el pastor, a mí me bautizó un pastor puertorriqueño. Si digo el nombre, muchos lo conocen. Se llama Abraham Hidalgo, ¿lo conocen? Él fue pastor de la iglesia de Gascue y él
Bendito sea Dios. 30 de junio de 1979, 5:30 de la tarde, un sábado, me bautizó en la iglesia de Gascue. Ahí guardo mi foto. Y doy gracias a Dios porque Él siempre hacía reuniones de estudios, todos los sábados en la tarde. Eso era un semillero de gente. Y ahí nos reuníamos todos. Pero también los domingos hacían como paseos en el parque y demás. Y se reunía la gente pesada. Mi hermano y todos esos ancianos de muchos años. Salida, babá. Parecían en el Sanedrín el grupo, el equipo pesado de cada gente que eso. Ay, señores. Y ahí al rato, atrás de ellos nos reuníamos todos porque éramos los pichones, que estos son los que saben, ¿eh? Oiga, compadre, alguien tiró una pregunta que era como un buscapié dominicano de eso, y nadie agarró la pregunta, y se armó el corredero, y todo el mundo, nadie opinó. Y que resulta que uno de mis libros favoritos es el de Sao toda la gente. Ay, Señor. Y justo en esa semana, bueno, yo no voy a decir cuántas veces he leído ese libro, pero bueno, hicieron una pregunta y hay 2 o 3 párrafos que dicen clarita la respuesta. Y yo ingenuamente, porque yo soy un recién bautizado, que todo el mundo se queda callado, y en mi mente ingenua pienso, se quedaron callados porque una cosa tan obvia, tan fácil, que cualquiera se sabe eso. Y veo que nadie habla, y un silencio como, y levanto la mano, y me mira el pastor y se sonríe, y me dice, ¿tú quieres decir algo, Andrés? Sí, yo quiero decir algo, cómo no, adelante. El deseo está la gente en la página tal, en la página tal, en la página tal, dice esto y esto, por tal razón, la respuesta es esta y esta. Y me quedo como que no ha pasado nada, porque, y seguimos hablando, y pues no, que en el libro tal dice tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, y en el tal y tal y tal y tal y tal. Lo que ellos no sabían es que yo me había pasado 1 año y medio leyendo la Biblia más de 5 horas al día, en la madrugada y en los ratos libres de mi trabajo. Ellos no sabían eso. Ni sabían tampoco otras cosas que tampoco se las voy a decir a ustedes. Si usted se llena de la Biblia, en el momento oportuno y en el lugar indicado, el Espíritu Santo traerá lo que usted estudió. Pero si usted no estudió, ¿qué es lo que le va a traer? A ver, ¿qué es lo que le va a traer? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié mi primera carrera, se daban unos enfrentamientos, y como yo era un adolescente, y uno cuando es joven no piensa mucho, un día voy saliendo de un baño, y viene un viene un estudiante y me dice, ¿y usted? Digo, ¿yo qué? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres religioso? Sí. ¿De qué religión tú eres? De tal religión. Me acuerdo que estaba verdecito, yo tenía como 21 años, 2 años de bautizado. Y me dice me dice el estudiante me dice, pues yo tenemos que hablar. ¿Hablar qué? Yo tengo preguntas que hacerte a ti. Pues hágame la pregunta. Y empezó a hacer sus preguntas. Bueno, y empezó la gente a reunirse afuera del baño. Digo, no, vamos adentro del baño. Digo, en una regla, tú hablas primero y después hablo yo. Una regla, solo la Biblia. ¿Cómo que solo la Biblia? Sin argumento. Tú... Mi amiga está contenta, señores. Y entonces le dije, solo la Biblia, no me argumente. Uy, se llenó. ¿Sabe cómo son los estudiantes? Y entonces las mujeres miraban por la puerta y decían, así no, porque no podemos entrar al baño de los hombres. Digo, la idea es que no entren para que no estén opinando. Así que nos quedamos dentro del baño. Oiga, comenzó la guerra, compadre. Y empezó a llenarse el baño. Y la gente venía al baño. En ese tiempo no habían celulares, eso es un asunto moderno. Y cuando él terminó, se tomó como 25 minutos hablando, presentando su caso. Terminó y entonces me dice, ahora le toca a usted, bachiller. Y de nuevo aparece un juez, sí, pues ahora le toca a usted. Y usted le dice al que habló, y usted se calla, ahora hay que oírlo a él. Bueno, ya él terminó, ahora me toca a mí. Cuando ya iba por 1 hora hablando, dice él, ¿y tú no piensas terminar? Digo, no, a mí es que me toca. Fin de la conversación, el muchacho es adventista del 7º día. La Biblia, no argumente la Biblia. La gente ve la sinceridad que usted tiene cuando usted le presenta la palabra de Dios. Usted no quiere ganar una discusión, usted quiere llevar un alma al reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando terminamos en el baño, con mi espíritu enardecido, un muchacho de 21 años, le pregunté, ¿y entonces ahora? Y él se sonrió con lágrimas en los ojos y me viene y me dio un abrazo. Me dice, yo no sabía todo lo que tú me has dicho. ¿Dónde queda tu iglesia? Y entonces le dije, mira, está cerca de aquí. Qué cosa linda. ¿Es linda la Biblia o no es linda?
Si usted no ha vivido eso, usted no sabe lo que es cristianismo. Usted no sabe lo que es cristianismo. La gente cree a Dios cuando conoce la Biblia. Jesús es el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice la Biblia? Vamos rapidito y creo que vamos aterrizando. Romanos 1:1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 1? Si usted le cree a Dios, creerá en su palabra. De hecho, cuando cree en su palabra, entonces le cree a Dios. Si usted no estudia la Biblia, no me diga que usted le cree a Dios, porque usted no lo conoce. Romanos 1:1, ¿qué dice la Biblia? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa dice? Para el Evangelio de Dios. Ahora, el Evangelio de Dios es acerca de quién. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando usted se sienta con alguien y le presenta la palabra de Dios, y le presenta el Evangelio de Dios, y le presenta a Jesucristo, usted puede ver en el rostro de la persona cómo algo comienza a cambiar. Y mientras más usted cita la Biblia, la persona es como se va enfocando. Y mientras más le presenta un Cristo bíblico, un Cristo de la Biblia sin argumentos, y le presenta las evidencias de todo lo que Dios ha hecho por esa persona en la vida de Cristo, lo que representa Jesús, lo que hizo Jesús, lo que ha logrado Jesús, cómo Jesús venció, cómo Jesús conquistó, cómo mató el pecado en su propio cuerpo, y usted le presenta todo el plan de salvación en la persona de Cristo, el Evangelio de Dios. Las personas con lágrimas terminan diciendo: ahora yo me entrego a Cristo. En estos días murió una doctora, una mujer que aprendí a querer y apreciar. Se llamaba Sonia Marcallé. Hablaba 4 idiomas. Estudió medicina en Estados Unidos y en Canadá. Era decano de una facultad de medicina en Dominicana. Y un buen día, y aquí aterrizamos, o si quieren dejo esta historia así y tienen que venir conmigo mañana a la otra iglesia. ¿Le parece bien? Esta historia es maravillosa. Así que mañana la dejo aquí, terminamos porque el tiempo se acabó. Y ustedes vienen mañana a la iglesia de Levitán, ¿es verdad? Dale, a que dale. Eso es bueno, pastor. El pastor es misericordioso con ustedes y dice que dale. Así, hay que terminar la historia ahora. Vamos a terminar la historia entonces. Dice el pastor, que dale. Ok, para que no tengan que ir hasta Levitán, vamos a terminar la historia. Una amiga que vive en Santiago, en la parte norte de mi país, una abogada, Dulce María Díaz, la llama y le dice: óyeme, Sonia, quiero que vaya a la iglesia de La Paz a escuchar al pastor. Por lo menos ve una noche para que oiga una conferencia de la que él presenta. Está bien, yo voy. La antigua Sonia, una tipa suficiente, inteligente, capaz, brillante, de buena posición económica, o sea, que usaba todo marca de verdad. Si hablamos de Cartier, es Cartier. No imitación. No imitación. Así que Sonia estaba con todos los poderes encima, ¿verdad? Y viene a la iglesia y se sentó en el segundo banco al frente. Y dice: yo nunca me siento atrás, yo me siento adelante. Bueno, y comenzamos con la Biblia, compadre. El primer tema, le gustó, vino el otro día y le gustó, porque dicen que la predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Y cuando conoció el Cristo de la Biblia, aquella mujer se transformó. Lloraba diciendo: wow, yo no conocía a ese Jesucristo. Bueno, y le metimos duro la campaña. Una noche, me dice ella: yo devoro los libros. Y yo digo: así, porque era muy suficiente. Y me dice: me gusta el libro del Apocalipsis, yo lo quiero estudiar. Y uno como que a veces tiene mala fe, pastor. Y le digo: así, sí. Agarré el libro de Mary Maxwell, el libro, y le traje un libro. Le dije: ¿usted quiere para Apocalipsis? Sí, pues ahí tiene. ¡Pum! Porque dice que leía mucho. Es un libraco de este tamaño. Y dice: wow, este sí me va a gustar. Se lo llevó. Al final de la semana viene y me dice: ya me lo leí, ¿tiene algún otro que me recomiende? Digo: ¿cómo? ¿Usted se leyó el libro entero? Sí. ¿Usted está segura? Pregúnteme. Digo: ay, mamá.
Y entonces me dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer para bautizarme? Digo, ¿cómo? Yo me quiero bautizar. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Claro que yo sé. Yo no soy una niña. Y le digo, no, pero tenemos que sentarnos y hablar usted y yo. Pues nos sentamos. ¿Por qué no viene a mi casa? Pues voy. Llegamos a la casa de Sonia y empezamos a repasar toda la doctrina de la iglesia. Cuando llegamos al diezmo, le doy una saltadita y sigo hasta el final. Cuando me devuelvo, dejé el diezmo de final, porque a la gente cuando le tocan el bolsillo a veces dan unos saltos peligrosos y se da un relajo y debemos dejar el diezmo por el final. Cuando terminamos con el diezmo, se ríe y me dice, yo vi que usted venía bien y después el diezmo lo saltó y terminó. Déjeme decirle que ya yo repasé todo esto varias veces. Y espérese que vengo ahora. Y fue adentro y trajo como 3 o 4 sobres. Dice, mire, aquí tengo sobre de diezmos que yo sé que tengo que devolverle a Dios. Y solamente estaba esperando arreglar mi cosa con Dios porque mira, aquí está. El sábado yo lo entrego. Ahora yo le pregunto, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Le digo, no, tenemos que hablar con el pastor de la iglesia porque yo solo estoy dando la campaña. Oigan, qué cosa linda. Sonia se bautizó. Sonia levantó una iglesia en un lugar peligrosísimo. Sonia se hizo una evangelista. Sonia daba estudios bíblicos. Sonia ganó almas para Cristo. Sonia fue una mujer de Dios. Hoy Sonia descansa en la paz de Cristo Jesús, esperando que Cristo venga para levantarse junto con los redimidos, los muertos en Cristo. ¿Valió la pena presentarle la Biblia a Sonia? Y yo le pregunto a usted, ¿está usted dispuesto a estudiar la Biblia para presentarla a otro? Es a lo único que vine este fin de semana. Usted puede hacer toda la musaraña, la moriqueta, toda la cosa que usted quiera hacer. No, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Acepta usted el desafío de estudiar la Biblia para que Dios le tome a usted y le convierta en la persona que debe ser? Póngase en pie conmigo, por favor. Si no nos llenamos de la Biblia, no hay futuro. Si nos llenamos de la Biblia, tenemos un futuro asegurado. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Y es hermoso cuando Cristo explica Él mismo su misión aquí en la tierra. Permítame darle un versículo para que se ponga un poco de miel en la boca y tenga que venir mañana al lugar donde vamos a continuar. San Juan capítulo 5, versículo 36. Jesús es el Evangelio. ¿Qué dice Juan 5:36? ¿Cómo dice? San Juan capítulo 5, versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Qué dice ahora? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, ¿qué dice ahora? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús fue enviado por Dios. La palabra enviado significa que tuvo una entrevista con Dios y salió de la presencia de Dios a cumplir una misión. Dice en San Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Enviado, Pempo y Apostelo. Pempo, una entrevista con Dios. Apostelo salió a cumplir una misión, un apostolado. Salió de la presencia de Dios con un propósito, con un fin, con un objetivo, con una tarea. Si usted no ha estado en la presencia de Dios, no tiene tarea que cumplir. ¿Sí o no? Necesita tomar tiempo a cada día sola con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Y cuando usted está en comunión con Dios, usted sale de la presencia de Dios a cumplir la tarea que Dios le encomendó. Lo hermoso es que Dios viene contigo, te acompaña, te cuida, te protege y te capacita para cumplir la misión. ¿Es así o no es así? ¿Quiere usted ser esa persona enviada de Dios? ¿Cuánto quiere ser enviados o enviadas de Dios? Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo, heme aquí, envíame a mí. Padre amado, querido Señor, llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser de amor por los que se pierden.
Ponga en nosotros el amor de Jesús, el amor del Espíritu, el amor suyo, Dios, que con tanto afán por 6.000 años ha estado buscando, persiguiendo, de alguna forma para salvar al pecador. Llénenos, Santo Padre, de ese amor que usted tiene. Que amemos hasta a los que no nos aman. Que amemos a los que no se aman. Que amemos a los que nunca fueron amados. Y que usted a través de nosotros ame a sus hijos. Y que nuestra boca sea la boca suya, Señor. Como una espada de dos filos que cuando se abre, deja pasar su palabra que cambia y transforma los corazones. Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Dios. Hágalo a través de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.